todos y a todas. Estamos en el enclave arqueológico de Castellón Alto. Vamos a hacer una pequeña visita para que veáis un poco lo que nos ofrece este enclave arqueológico. Estamos en Valera, en pleno corazón del geoparque, en medio de un paisaje espectacular, como podéis ver aquí. Estamos en el valle del río Galera, y con Castillejar al fondo y una zona de badland que también se ve al fondo. Lo que vamos a ver hoy es una parte del yacimiento de Castellón Alto. Castellón Alto es un poblado de la Edad del Bronce, de la cultura argárica, que estuvo ocupado hace aproximadamente unos 4000 años. Yo ahora mismo estoy en una de las terrazas artificiales que sus pobladores hicieron y en medio de una serie de viviendas. Pero lo que voy a hacer es enseñaros la casa que tenemos reconstruida para que veáis y entendáis un poco cómo vivían los argáricos en este poblado. Las escaleras por las que estoy bajando son originales, las construyeron los pobladores de Castellón Alto hace, como os decía, hace aproximadamente unos 3900 años. Aquí tenemos una casa que hemos reconstruido y que da idea un poco de cómo era la vida en la prehistoria en esta zona. Bueno, aquí veis que la casa es algo muy sencillo, una construcción bastante sencilla que tiene un zócalo de piedra y luego una estructura de vigas de pino. Veis estas vigas que sujetan tanto el techo como las paredes y que son las que sujetan la estructura, y luego tanto las paredes como la cubierta se han hecho con barro y con caña o ramas. Las podéis ver aquí. La casa tiene una serie de elementos que suelen ser comunes a todas las casas. Está el hogar, donde se hacía el fuego, se utilizaba pues para cocinar y para calentarse en invierno. Hay un molino que se utilizaba para moler el cereal, y en este caso el cereal sería gran parte de su alimentación, estaría basada en el cereal, o sea que el cereal es básico en la dieta de la gente que vivía aquí en la prehistoria. Y bueno, y poco más. Veis que es una estancia pequeña, pero está adaptada pues un poco a la vida de la prehistoria. Voy a salir de la casa y vamos a ir recorriendo parte de una de las calles originales que componían el poblado. Si me seguís por aquí, pues veis que vamos encontrando toda una serie de elementos. Aquí tenemos una vasija de almacenamiento donde se guardaban cereales o legumbres. Veis que aquí hay un molino. Bueno, tenemos toda una serie de estructuras aquí que corresponden tanto a espacios que serían comunes, como las calles o las escaleras que comunican los distintos niveles, y las casas. Y aquí tenemos la planta de otra vivienda, donde también hay un molino, como podéis ver ahí en esa parte. Esa piedra de ahí, un molino o una vasija de almacenamiento. Y tendríamos la casa. Y si seguimos, nos vamos encontrando con algunos elementos más que hay en esta casa. Por ejemplo, construimos unas mesas de telar y hemos reconstruido un telar a la manera de... Como veis, el yacimiento se conserva bastante bien, se entiende bastante bien dónde está la casa. Y lo que vamos a ver para terminar es una tumba. Y hay que tener en cuenta que los argáricos en realidad enterraban a sus muertos dentro de sus propias casas, por lo que no hay un lugar destinado a cementerio, sino que las tumbas las encontramos dentro de las casas. Vamos a llegar hasta una de las tumbas reconstruidas para que veáis cómo enterraban los argáricos a sus muertos. En el caso de esta tumba, bueno, en el espacio en el que está esta tumba se excavaron varias tumbas, y aquí tenemos una que nos sirve de ejemplo para ilustrar cómo eran las tumbas en
época argárica. Si os fijáis, la tumba está excavada en el terreno y está en realidad aquí estaría en la pared trasera de una casa, y lo que hacían los argáricos era colocaban a sus muertos en posición fetal, muchas veces en una posición fetal muy forzada, los ataban o los cubrían con un sudario y los introducían dentro de la tumba con sus ajuares. Nosotros cuando excavamos una tumba, pues lo que nos solemos encontrar son los huesos y parte de los ajuares. ¿Qué ajuares tenían? Pues tenían vasijas de cerámica, como esta vasija que tenemos aquí, o algunas joyas. En el caso de esta tumba era originalmente de una mujer, llevaba 2 pulseras, tenía también algunos pendientes. Se pueden encontrar algunas herramientas también dentro de las tumbas, y nosotros casi siempre las tumbas nos las encontramos tapadas con una losa de este tipo, una piedra que tapa el hueco que hemos visto en la tumba, se cierra con una losa y muchas otras veces con un tablón de madera o varios tablones de madera. La tumba más famosa de este yacimiento es la que tiene el número 121 y es la conocida popularmente como momia de galera, que es una tumba que se conservó también, que conserva restos del pelo y de la piel de la cara y de otras partes del cuerpo, y es una tumba que nos ha dado mucha información. Vamos a terminar aquí esta mini visita, pero yo os invito a que os acerquéis cuando se pueda visitar el yacimiento in situ. Os invito a que vengáis a verlo y a que disfrutéis no solamente de este yacimiento, sino también de este paraje incomparable.